Bueno, muy buenas noches para todos. Siendo 7:24, arrancamos con la sesión del día de hoy. Bien, como es de costumbre, nosotros nos ceñimos al cronograma que tenemos dentro de nuestro programa de formación y para esta semana tenemos lo que es el inicio de la nueva fase, que es la fase de ejecución. En esta fase de ejecución, ustedes van a comenzar a hacer todo el desarrollo, van a comenzar a hacer todo el desarrollo de software del desarrollo de sus proyectos que vienen formulando desde el principio. ¿Sí? Es decir, ustedes aquí van a sentar todas las bases informáticas o las bases de programación que ustedes van a necesitar para poder dar cumplimiento a lo que van a necesitar. Si ustedes miran, esta fase es una fase muy extensa y tiene muchos componentes. Bien, la invitación es que ustedes, al ver esta fase tan extensa, se centren y se comprometan en cumplir con las evidencias que aquí se están pidiendo de manera oportuna y de manera concisa. Bien, porque estas evidencias son un poco más largas, son un poco más complejas, ¿sí? Pero también requieren de mucha dedicación para que las puedan lograr de manera satisfactoria. No olviden que si ustedes tienen alguna duda, alguna queja, alguna pregunta, me pueden escribir. Sí, yo con gusto les responderé en el momento adecuado, o si necesitan algún espacio adicional para resolver alguna duda o si necesitan ejercicios, me lo pueden decir sin ningún inconveniente. Bien, para la presente semana, como arrancamos aquí fase nueva, fase de ejecución, dentro de la actividad de proyecto 6, desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario de software. Bien, tenemos el desarrollo de estas dos evidencias de aprendizaje. El primero es resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Es una evidencia de conocimiento. Y la segunda, que es una evidencia de desempeño, que es crea el modelo entidad-relación de un caso. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, nos vamos nosotros a nuestra guía de aprendizaje. Aquí está nuestra guía de aprendizaje completamente nueva. Ustedes tienen acceso a ella dentro de la plataforma, dentro de esa una. ¿Sí? Esto lo pueden leer. Ustedes saben que aquí tienen el paso a paso, el detalle de cuáles son las evidencias que ustedes tienen que desarrollar. Bien, dentro de esta actividad de aprendizaje que tenemos acá, que tiene un componente de duración de 64 horas, ¿sí? Aquí están las evidencias que ustedes tienen que desarrollar dentro de esta semana. La primera es la evidencia de conocimiento, que es la resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. ¿Listo? Entonces, con base en las características del software a desarrollar, realice el modelo relacional indicando la cardinalidad y cumpliendo con las reglas de normalización según los conceptos y ejemplos vistos en el componente modelo entidad relación, modelo relacional. Esto que está diciendo acá es que ustedes deben remitirse al documento anexo que encuentran ustedes dentro de la plataforma. ¿Listo? Dentro de la plataforma tenemos nosotros este documento. ¿Sí? Ustedes aquí ya pueden empezar, pueden acceder y pueden leer todo el contenido que tenemos acá. La idea mía dentro del desarrollo de estas sesiones de formación es que ustedes, esta información que ustedes tienen acá, la utilicen como material de apoyo que tienen que leer para poder desarrollar las actividades, pero lo que yo me centro es en darles una información o un poco más allá, ¿sí? O organizada de una forma un poco más entendible para que ustedes puedan desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, elementos para tener en cuenta en el documento. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, que debe tener portada, introducción, objetivo, análisis del modelo a desarrollar según las características del software. Bien, tienen que aplicar lo que es una normalización. ¿Listo? Acá están los lineamientos de la entrega, un documento, extensión libre PDF y deben subirlo. ¿Listo? La descripción de la evidencia es corta, es clara, sino que aquí se centra en algo muy importante y es que todo se debe centrar en esta información que tenemos aquí. Modelo relacional, cardinalidad y normalización. Una pregunta que ahí yo tengo una duda. Nosotros miramos esto de sobre modelo relacional y modelo entidad-relación. Es que estoy confundido si, no fue, si fue con ustedes, si nosotros ya miramos algo de esto. Pues de las clases en las que yo estaba, profe, yo no recuerdo haber tocado ese tema. Entonces debe ser que de pronto lo toqué con el otro grupo. Dewin no, ¿cierto? Profe, Tampoco.
En las Dígame, John. últimas clases que pues yo he asistido las últimas semanas y respecto, por ejemplo, a la guía 5 o guía 4, pues las últimas clases usted no ha tocado este tema. Vale, entonces la confusión es mía. Vale, entonces, en esta evidencia debemos centrarnos nosotros en lo que son estas definiciones, modelo relacional, cardinalidad y normalización. Para la segunda evidencia, que es crear el modelo entidad-relación, esto es otra historia, de caso. Entonces, con base en las características del software a desarrollar, crear el modelo relacional analizado en la evidencia de aprendizaje, el anterior, utilizando una de las herramientas vistas en el componente formativo modelo entidad-relación. Es el mismo documento. Perdón, un segundito. Perdón. Elementos para tener en cuenta en el documento. Se debe realizar el modelo relacional analizando la evidencia 1, o sea, la anterior, utilizando una de las herramientas vistas en el componente para la creación del modelo relacional. El modelo debe tener cardinalidad asociada a cada entidad. El modelo debe basarse en requisitos de software a construir. Bien, básicamente es esto. En sí, lo que se centra, lo que nosotros vamos a desarrollar o lo que se centra en la formación es que vamos a mirar qué es un modelo relacional, qué es un modelo entidad-relación, ¿sí? Y vamos a ver algunas definiciones que tenemos ahí internas. Esta sesión va a ser un poco teórica, ¿sí? Pregunten lo que necesiten, que no hay ningún inconveniente, ¿vale? Perfecto. Entonces tenemos lo que es la introducción a bases de datos. Pregunta, para ustedes, ¿qué es una base de datos? ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea una base de datos, Andrea? Pues es como un archivo en la que se tienen cierta cantidad de datos que se pueden utilizar para organizar o para eh, como brindar o tener más información. Vale. ¿Quién más? Sí, profe, es como una colección de información, pues sí, como el nombre lo indica, una base de datos de información, como un archivo de información respecto a un tema específico, sí, que se puede dividir en subcarpetas y etcétera. En sí, ¿están bien? ¿Dewin qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué opinión Pu- tiene sobre bases de datos? Pues tengo la misma opinión con los compañeros, pero yo no sé, de pronto le cambiaría la definición por más que nada un directorio en la nube. No sé si será correcta la definición, donde Vale. se, ¿Dónde sé qué? o sea, un directorio que puede estar, no sé, alojado en la nube, donde se pueden guardar, sí, diferentes tipos de datos, como el nombre lo indica. Bien, están bien. En sí, lo que es una base de datos, entonces es un conjunto estructurado de datos que se relacionan entre sí, que son organizados, como dice Andrea, ¿sí? Que son almacenados, como dice Dewin, que ya puede ser almacenados de manera local, es decir, en un computador, o de manera global en la nube, como está comentando Dewin, ¿sí? Para que se pueda acceder a esos datos y gestionarlos. Gestionarlos, estamos hablando nosotros de leerlos, ¿sí? Modificarlos, eliminarlos o agregar datos. Bien, en ese caso nosotros estamos hablando de una tabla con una estructura en donde nosotros tenemos unos espacios, ¿sí? Unos campos en donde nosotros podemos añadir esa información. ¿Sí? Estos se utilizan para facilitar el almacenamiento de datos para que la información esté bien organizada en los sistemas informáticos, ¿no? Entonces, ejemplos como tal, acá tenemos algunos. Plataformas de streaming. Las plataformas de streaming, ¿para qué ustedes creen que necesitarían una base de datos? Para guardar las canciones, los álbumes divididos, organizados por cada artista, por como por año del álbum, o pues como cada artista tiene diferentes álbumes y cada álbum tiene diferentes canciones.
Entonces, Correcto. sí. Sí, señor, completamente de acuerdo. ¿Qué iba a decir Andrea que abrió el micrófono? Sí, tal vez como para conocer la necesidad que en ese momento presenta el cliente, porque por ejemplo en las plataformas de streaming siempre, de acuerdo a lo que uno vea, la plataforma después le va lanzando las opciones de lo que más o menos usted colocó. Igual pasa con Spotify o inclusive con los sistemas bancarios. Se crea una base de datos para que en algún momento de que el cliente vaya a tener un nuevo producto, el banco directamente va a la base de datos y sabe con quién contactarse y qué le puede ofrecer. Vale, Dewin, ¿qué piensa? Bueno, como todas esas plataformas que aparecen en el ejemplo necesitan tener cuentas, pues yo pienso que más que nada sería para guardar o alojar los datos de los usuarios que entran a esas plataformas. Ese es el punto que les faltaba a ustedes del análisis, ¿no? O sea, tienen una parte que es correcta y que estoy completamente de acuerdo, que es desde la vista de la oferta, ¿sí? Que es entregar un listado o una información de canciones, ¿sí? Con títulos de autor, con letra, con la música, con quién la canta, qué álbum, completamente de acuerdo, ¿sí? Pero también tienen la óptica, otra óptica que es la óptica del usuario y que esa óptica es muy importante, ¿no? Una base de datos de estas plataformas de streaming o de redes sociales o bancarias también necesitan saber quiénes son los que están accediendo ¿qué? A su oferta, ¿sí? A sus servicios, a sus bienes, ¿sí? Ya sea como dice Andrea para decir, ah, vea, esta persona ya está con nosotros, cuenta con tanto dinero, tiene cierta capacidad y le puedo ofrecer yo esto para engancharlo, ¿sí? Como lo dice Dewin, pues para conocer quién se está conectando, ¿no? Eso sirve para muchas cosas, sirve para para ofrecer más servicios, pero también sirve, por ejemplo, desde la parte publicitaria, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy administrando una plataforma de estas de streaming y dentro de los usuarios yo tengo discriminado, o sea, o tengo detallado de dónde son, entonces yo puedo mandar publicidad localizada dependiendo de la zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, Colombia. Entonces, en Colombia voy a mandar publicidad sobre café. Tengo un usuario dentro de mi servicio de streaming que es de Argentina, entonces voy a mandar información sobre fútbol, ¿sí? Tengo información de personas de Perú, entonces voy a mandar información sobre comida, ¿sí? Esa información que se gestiona dentro de una base de datos se utiliza para muchas cosas y es muy importante y es muy relevante que esta información se consigne de manera adecuada, ¿no? En el caso de Andrea, que habla sobre los sistemas bancarios, ¿qué es lo que conoce de primera mano? Claro, dependiendo de la persona, dependiendo de la población, ¿sí? Se puede saber o se puede definir si esa persona es apta o no es apta para darle un préstamo bancario, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en una entidad bancaria, ¿por qué es relevante por la edad? Andrea, la edad, ¿por qué es importante para una entidad bancaria? ¿Qué se puede determinar a partir de la edad? Que la persona tiene oportunidad de cancelar esa deuda, Correcto. porque más viejitos cuentan con lo que es el seguro, pero pues eso no es rentable tampoco para el banco. Correcto, ahí hay una contraprestación, ¿no? Si es joven, pero si tiene una actividad económica estable o si tiene trabajo, pues hombre, yo trato de darle plata a ese man porque esa persona me va a pagar, ¿sí? Pero es una persona mayor, pero cuenta con la estabilidad de una pensión, ¿sí? Esa persona es relevante, pero hasta cierto margen o hasta cierto punto, ¿sí? Porque va a tener la capacidad de pagarme, pero yo tengo que centrarme en que ese préstamo se pague en un periodo de tiempo razonable, ¿no? Porque pues desgraciadamente en cualquier momento puede fallecer, ¿no? O sea, es más susceptible una persona mayor sin zona de discriminar a una persona menor. Los menores también fallecen, ¿sí? Pero pues las causas son un poco más diferentes o son más irregulares, ¿cierto? Entonces miren cómo a partir de un dato que se registra en una base de datos se pueden tomar decisiones importantes para un negocio, ¿sí? Estamos claros, ¿no? Bien. ¿Cuál es la importancia de la base de datos? Entonces, una base de datos nos permite a nosotros separar
lo que es la lógica del funcionamiento de un programa, de un sistema, de un software que se está desarrollando con la información que ahí se está almacenando. ¿Listo? Eso nos permite a nosotros que los códigos o que los algoritmos de programación sean más limpios. Y lo que se hace es que dentro del algoritmo, dentro del desarrollo de programación, lo que se hace es gestionar esa base de datos que está previamente creada. ¿Sí? Eso a nosotros también nos permite que esa información que esté ahí se mantenga bien, ¿sí? Obviamente depende de la gestión, ¿no? Pero que nada de lo que nosotros estemos desarrollando esté interfiriendo con esa información que se está almacenando, que sea eficiente y que la información se esté guardando de manera correcta y de manera adecuada para poder acceder, ¿no? Más adelante vamos a ver que hay unos métodos, hay unas formas, hay unas maneras para poder acceder a esa información, pero nosotros estamos dentro del desarrollo, vamos hacia la base de datos, gestionamos la información, se me devuelve mi desarrollo y allá está mi base de datos. ¿Listo? Otra de las ventajas que tiene, la importancia que tiene la generación de una base de datos es que esto facilita la escalabilidad del sistema. Es decir, que estas aplicaciones pueden crecer sin que se vea comprometida la gestión de los datos, ¿sí? Es decir, ustedes pueden integrar módulos nuevos, funciones nuevas, actividades nuevas, ¿sí? Dentro del desarrollo de su software, pero la información concerniente, la información importante, que es, por ejemplo, clientes o lo que es inventarios, ¿sí? Sí, o lo que son esas cosas, no se vea afectado, no se vea modificada por el simple hecho que ustedes están haciendo una modificación en el desarrollo estético, en el desarrollo frontend, o una modificación en el desarrollo funcional, que es en el desarrollo backend, eso no va a tener ningún problema. ¿Sí? Mejora la mantenibilidad del código. ¿Sí? Al trabajar con consultas estructuradas se facilita la actualización o modificación del sistema. Eso va un poco concerniente con la idea anterior. Otra de las importancias de una base de datos es que permite integrar reglas del negocio directamente a la base de datos mediante restricciones, relaciones y procedimientos almacenados. ¿Sí? Internamente dentro de la base de datos yo voy a establecer de qué maneras que yo voy a procesar la información para que cuando yo haga el llamado, yo tenga lo que necesite y lo que esté allá esté seguro y esté completamente funcional. Bien, otra de las cosas que favorece esto es que facilita la colaboración entre múltiples desarrolladores o de servicios, ¿sí? Porque hay un punto de común en el control de los datos. Y por último, es esencial para los sistemas que requieren trazabilidad, auditoría, análisis estadístico y generación de reportes. ¿Listo? ¿Claro? ¿Fácil? ¿Breve? ¿O no? ¿Sí? Vale, perfecto. Bien. Resulta que para poder arrancar con el tema de base de datos, nosotros tenemos que empezar con dos formas o dos modelos en los cuales nosotros podemos definir cuál es el funcionamiento, ¿sí? De esa base de datos. ¿Listo? Entonces, el primero que tenemos acá se llama el modelo entidad-relación. ¿Listo? Acá tenemos nosotros un ejemplo. Este ejemplo se centra en lo que son los préstamos de un libro en una librería o en una biblioteca. Sí, tenemos nosotros lo que son las entidades. Las entidades tienen unos atributos, ¿sí? Y a partir de esos atributos nosotros hacemos unas relaciones, ¿sí? Para poder hacer la gestión del funcionamiento de la información que se está procesando o que se está manejando ahí. ¿Listo? Atributos son los elementos que nosotros vamos a tener dentro de las entidades. Entonces, primero miramos acá y ya me devuelvo. Entonces, la entidad en el modelo entidad-relación se simboliza con un cuadrado, como la ven ahí. ¿Sí? La entidad es de por sí son los elementos tangibles o los elementos que se ven vinculados dentro de la relación de funcionalidad de esa gestión de la información de la base de datos. ¿Vale? La relación es la forma en que se relacionan las entidades y se simboliza con un rombo. ¿Listo? Los atributos se simbolizan con un círculo y la cardinalidad se simboliza con unas letras o con una numeración que se coloca en la parte superior. Bien, entonces miren, en este caso tenemos nosotros tres entidades. Tenemos una entidad que se llama libros, otra entidad que se llama préstamo, que es el préstamo de los libros, porque hay que tener un tangible o una forma de poder registrar ese préstamo, y el usuario.
La forma de poder crear lo que es este modelo interentidad-relación es que hay que vincular esas entidades por medio de conectores o de funciones, ¿sí? O de verbos que me simbolizan a mí o que me explican cómo es la relación entre una y otra entidad. Bien, las conexiones se realizan así como ustedes lo ven acá, perdón, como lo ven ustedes acá con esta línea, ¿sí? Acá está la forma en que se realiza la conexión, la cardinalidad, y lo que tenemos acá son los atributos. Estos atributos son los elementos básicos que se necesitan de esa entidad. Me explico. Libros. ¿Cómo hago yo para diferenciar que un libro sea diferente del otro? ¿Sí? Entonces, tenemos el título, tenemos el autor, ¿cierto? Necesito yo un sistema o una codificación para que dentro de mi base de datos yo pueda identificar que bajo ese número cuál es el libro que yo estoy cuál es el libro que yo estoy manejando o cuál es el libro que yo estoy designando. ¿Listo? Para eso nosotros le agregamos un atributo adicional que se llama identificador de libro. ¿Sí? ¿Sí es claro o no es claro? Sí, profe, ya con esto que está explicando, eso sí lo Entonces lo explicó en vimos. un clase, porque esa era una actividad que tocaba hacer con el proyecto que cada uno tuviera. Pues ya recuerdo porque yo lo hice con base a lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo de la identificación es una manera que en la base de datos, como que cada elemento tenga su identificación para cuando uno haga la búsqueda, poder encontrarlo más fácilmente. Sí, entonces sí lo habíamos visto, sí me acordaba de eso. Mejor, incluso mejor porque con eso van a desarrollar la evidencia más fácil. Hay algunas evidencias que son repetitivas, que son reiterativas, pero bueno, así está diseñado el programa. Bien, esta explicación entonces para Jonathan le queda un poco más, para que les quede mejor a Jonathan y a todos ustedes, como para que lo refuercen. Bien, vale. Tenemos nosotros lo que es la entidad préstamo. ¿Listo? En la entidad préstamo yo tengo que tener identificado cuál es el préstamo que se está realizando y en qué fecha se realizó. ¿Listo? En usuarios tenemos nosotros una identificación del usuario, una identificación y el nombre. ¿Faltan atributos? Claro que faltan atributos, faltan muchos, ¿no? O sea, en libros, por ejemplo, yo puedo agregarle editorial, puedo agregarle género del libro, puedo agregarle ese código que vienen de los libros, de todos los libros, el ISBN, ¿sí? Puedo ponerle idioma del libro, ¿sí? Puedo colocarle más atributos, ¿no? Pero este es un ejemplo. En el préstamo también puedo incluir otra información, ¿no? O sea, la identificación del préstamo, la fecha, la hora, cuál es el libro que se prestó, que ahorita vamos a mirar cómo se relaciona a eso. ¿Sí? En el usuario, entonces puedo agregarle el ID del usuario, el nombre, la edad, ¿sí? El género, ¿sí? ¿Por qué es importante agregar otra información o demás información? Porque pues cuando se va a hacer trazabilidad, esa información es relevante para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es decir, dentro del último mes, la población que pidió más libros está entre los 18 y los 23 años. Eso sería un sueño, pero bueno, estamos pensando en eso. Entre los 18 y los 23 años y la población fue mixta, fueron hombres y fueron mujeres por igual. ¿Sí? Ojo que ustedes cuando vayan a desarrollar esto o vayan a diseñar esto, cuando trabajen a gran escala, ustedes tienen que ser conscientes de que la cantidad de atributos que ustedes le van a designar a cada una de las entidades, ¿sí? No sea ni muy corta ni muy larga. Bien, porque eso ya se los define a ustedes el cliente, ¿sí? O sea, les define a ustedes, yo tengo esta base de datos, yo necesito esta información y esta información tiene que aparecer para cada uno de los elementos que yo tengo dentro de mi inventario. ¿Listo? Hay unos que son inherentes o que son siempre obligatorios, pues que son los que le sirven a uno para identificar de qué se está hablando, ¿no? Y hay otros que se tienen que agregar de manera obligatoria, pues para que la base de datos o la gestión funcione de manera correcta, ¿sí? Pero hay ocasiones que se pueden agregar información adicional y eso lo que puede generar es que la gestión de la información sea torpe o sea lenta, ¿sí? Me explico, y lo vamos a ver aquí. Tenemos aquí una base de datos que se llame nombre, edad, género,
ciudad, y aquí un ID de usuario, ¿cierto? Tenemos esta tabla. No sé si la alcancen a ver. ¿Sí? Si yo tengo esta base de datos que solo tiene 7 campos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, ¿sí? No es lo mismo que ustedes tengan esta información con 44 campos. Lo que va a generar esto es que él siempre se va a ver obligado de mirar dato por dato, por dato, por dato, por dato, cada vez que se haga este procesamiento. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar de que el equipo que esté generando ese proceso consuma un recurso computacional adicional que pueda hacer que esto sea lento. ¿Sí? En este caso aquí no es tan perceptible porque estamos hablando que son poquitos datos, son unos 44, ¿sí? Pero entonces multiplique eso cuando sea más grande, ¿sí? A eso es a lo que voy. No es lo mismo procesar toda esta información a que yo simplemente le quite yo estos dos elementos, ¿sí? Y a procesar menos, ¿no? Si me hago claro, si me voy a entender a lo que les quiero decir. ¿Me pueden responder Sí, con caritas? señor. Sí, bueno, con caritas, con chulitos. Bueno, igual frescos que aquí los estoy viendo. A eso es a lo que yo voy. Bien, opa, tenemos esto acá. Sí, no voy a dañar el cronograma. Perfecto. Entonces, como les decía, esos son los elementos que tenemos nosotros ahí. Entonces, lo que es entidad, relación, cardinalidad y atributo. Bien, ¿cómo se lee esto? Entonces, nosotros lo podemos leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Bien, la lectura de esto se realiza entre entidad, ¿sí? Relación. Entonces, un usuario puede realizar muchos préstamos, ¿sí? 1 a N. Un usuario realiza muchos préstamos, ¿vale? O muchos préstamos los realiza un usuario, ¿sí? De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Muchos préstamos incluyen muchos libros, ¿sí? Muchos libros son incluidos en muchos préstamos. N, dos puntos, M. Relación uno a muchos, muchos a muchos. ¿Listo? Esa sería la cardinalidad. Profe, cuando Pero se hace la relación en el rombo, siempre tiene que ir especificado, eh, pues si es ese orden en que usted dice, o sea, si uno está haciendo ese, ese gráfico con el proyecto de uno y tiene varios triángulos en cada una de las, ¿cómo se llama? Bueno, en mi caso, de cada una de las áreas que están incluidas en la empresa, tienen que tener, si es N2.m, o sea, en todas o solamente en una. no, en todas. Ok, En todas, porque ahí le está definiendo usted cuáles son las relaciones entre cada una de las entidades o entre cada uno de los elementos. Y cada uno de los elementos se va a relacionar de manera diferente uno con respecto al otro. ¿Sí? O sea, se pueden realizar, se pueden vincular de uno a muchos o muchos a muchos. ¿Sí? Pero entre todos tiene que ser eso. listo, profe. Vale. El otro tema que tenemos acá, lo que es el modelo relación. Entonces, el modelo relación se realiza por medio de estas tablas. Se le Profe, coloca, señor, no alcancé a ver. la relación de muchos a uno no existiría en este caso. En este caso se colocaría, pues, sí se puede utilizar, sino que en este caso se lee de la manera, de la otra manera, porque es por la forma en que está eh, diseñado el modelo. O sea, aquí dice muchos a uno, ¿sí? Pero pues sería uno a muchos. O sea, sí se puede, sino que en este caso sería así. Porque pues si nosotros Ok. lo leemos de este lado, o sea, si lo leemos de derecha a izquierda sería uno a muchos, si lo leemos de izquierda a derecha sería muchos a uno. O sea, muchos préstamos realiza un usuario. O sea, en ese caso se cumpliría, ¿sí?
Sí, ok. Listo. Modelo relación. El modelo relación se basa o se centra en una conexión muy similar a la que se realiza en el modelo entidad-relación, ¿sí? Pero en este caso lo que se observa es la relación que hay entre la información de cada uno de los entes o de las entidades que intervienen dentro del desarrollo del funcionamiento de la información de esa base de datos, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos nosotros el usuario, tenemos nosotros el préstamo, tenemos nosotros cuál es el detalle del préstamo y en este caso tenemos lo que es el libro. Entonces, miren que aquí en usuario tenemos nosotros el ID del usuario, tenemos nosotros el nombre, ¿sí? Pero miren que aquí yo identifico que el ID del usuario le doy una asignación diferente que se llama una primary key, ¿sí? La primary key es el atributo principal que yo voy a terminar de esa entidad que me va a decir a mí que ese elemento es único y diferente a los demás, ¿sí? Que por lo general es un código, ¿sí? En un inventario, entonces la primary key es el código que se le da, el código que se le da al elemento dentro de ese inventario para identificarlo de manera adecuada, ¿sí? Ese código ya lo define o es de criterio el usuario, ¿sí? Hay algunas formas de poder codificar eso o hay algunas estrategias. Lo importante para ustedes como desarrolladores es que ese código sea único, irrepetible y que sea fácilmente identificable, ¿sí? Dentro de la gestión que ustedes están desarrollando, ¿no? O sea, por ejemplo, ID del usuario, yo le puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Válido. ¿Sí? O yo le puedo colocar 1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, ¿sí? Como ustedes quieran, ¿vale? Préstamo. El préstamo tiene el identificador del préstamo, tiene la fecha, pero mire que recibe un atributo adicional que se llama el ID del usuario, que es la foreign key o la llave foránea, ¿sí? Es la que recibe el préstamo cuando se realiza ese préstamo, ¿sí? O sea, el préstamo es efectivo sí, solo sí, cuando un usuario efectúa el préstamo. ¿Cómo yo sé cuál es el usuario? Pues en vez de ponerme a pasar el nombre, la edad, el sexo, ¿sí? La ciudad, la dirección, yo le paso nomás o le envío el ID del usuario y yo sé que bajo este código que yo tengo aquí, yo ya tengo contenida la información concerniente de quién es la persona que está realizando el préstamo. ¿Listo? Esta conexión es uno a muchos porque pues el préstamo lo puede realizar varias personas, ¿vale? Tenemos acá lo que es el libro. Entonces, el libro tiene una primary key que se llama el identificador del libro, ¿sí? Tenemos nosotros un título, tenemos nosotros un autor. En el detalle del préstamo, entonces se hace una relación entre esta tabla que tenemos aquí y esta tabla que tenemos acá, ¿sí? Dentro del detalle del préstamo. Miren que en el detalle del préstamo hay una primary key diferente, ¿sí? Que en este caso sería la unión o la combinación dentro del identificador del préstamo, dentro de la primary key, perdón, del préstamo, que sería el ID del préstamo, y dentro de la primary key del identificador del libro que tenemos nosotros acá. Y se genera un código nuevo. Miren que a partir del envío de estas dos llaves primarias, ¿sí? Esta la recibe como llaves foráneas y hace un registro del préstamo. ¿Sí? Claro, muchachos. Profe, cuando uno va a hacer el modelo relación, el orden de las flechitas, o sea, siempre tiene que ser, por ejemplo, en el primero que dice usuario, va con la foreign key en el de préstamo. Si uno pusiera esa flechita recta, o sea, que le llegara a donde está la ID de préstamo, cambia en algo, pues como el sentido de lo que uno está haciendo, o se puede colocar derecha la flechita, pues como para que me entienda la pregunta, o si se tiene que hacer pues como esa salvedad al hacer el modelo relación. La flecha tiene que ir orientada hacia el elemento o la llave foránea que se va a enviar de un punto A a un punto B. Entonces, en este caso, como usted mira aquí, este ID del usuario arranca acá y va acá, a donde está el otro ID del usuario. Ah, ok, ¿Sí? profe. Es que ¿Sí? eso sí creo que la vez pasada cuando yo hice el mío,
me quedó esa duda porque yo no había comprendido muy bien y traté de buscar en internet, pero pues en internet habían ejemplos de cómo hacer un modelo de relación, pero no encontré como si esa flechita tenía que ser necesariamente o cuál era el sentido de esa flecha, de esa conexión. Ah, vale, vale. Para ella queda ahí ya resuelto, ¿cierto? Sí, señor, ya me quedó claro. Perfecto. Componentes básicos del modelo relación. Entonces tenemos nosotros la tabla, que es la conexión de los datos organizados. Las tablas nos referimos nosotros a cada uno de estos cuadritos que tenemos aquí, en donde se listan los atributos de cada uno de los elementos que están dentro de él, ¿sí? Y van listados y va identificado qué va de un punto A a un punto B, esa se va llenando, se va generando cuando se van haciendo las relaciones, ¿no? Lo importante es que cuando ustedes comienzan con esta actividad, generan ustedes la tabla, le dan el nombre de la tabla o del elemento de la entidad que ustedes están relacionando, cuáles son los atributos que tiene y definen ustedes cuál es el identificador de los elementos que tienen ustedes en esa tabla. ¿Listo? Campo, atributo, columna dentro de la tabla, entonces es lo que acabamos de decir ahí. Registro fila o tupla con datos relacionados, pues eso se relaciona ya cuando ya se definan cómo van a ser los elementos, perdón. La clave primaria que identifica que la forma única de cada registro y la llave foránea es cómo se conectan las tablas estableciendo las relaciones, que eso ya lo miramos. ¿Listo? ¿Cómo se hace una conversión entre modelos? Bien, entonces esto ustedes ya lo pueden determinar. Entonces, las tablas representan las entidades o relaciones del modelo entidad-relación. ¿Sí? Si ustedes lo miran aquí, miren que nosotros tenemos acá, me perdí, tenemos nosotros libros, préstamos, usuarios. Libros, préstamos, usuarios. Agregamos nosotros una tabla adicional porque en esta nosotros vamos a llevar un registro histórico de cuáles son los préstamos que se están realizando. ¿Sí lo ven? Acá explica directamente cómo es que se realiza un préstamo, pero en este caso acá también identifica, ¿sí?, cómo es que es el histórico de esos préstamos. Que si esto lo podemos generar acá, claro que sí. Aquí nosotros podemos generar otra entidad, detalle préstamo, y hacemos la relación entre cada cosa. Lo podemos definir y lo podemos arreglar de esa forma. Bien. Vale. Ahí, está aquí. Vale. Atributos o columnas, campos que almacenan datos específicos, eso ya lo tenemos. Claves primarias son los identificadores únicos para cada registro de una tabla. Los identificadores únicos aquí están, son estos que nosotros creamos aquí. Aquí están. Las foráneas son los campos que se enlazan en una tabla con otra para establecer relaciones. Y aquí están las restricciones. Restricciones de integridad, reglas que aseguran la consistencia de los datos. Esto ya lo vamos a mirar. Las relaciones son las conexiones lógicas entre tablas. Miren, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Implementadas mediante claves primarias y llaves foráneas. Tablas intermedias, ya tabla de unión, que es la que nosotros miramos ahí, usadas para resolver las relaciones muchos a muchos. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? Está bien, profe. ¿Sí? ¿Todo claro? Dewin. Ah, Claro. bueno. Perfecto. Gracias, Jonathan. Que a veces me pierdo cuando no miro la pantalla donde ustedes están conectados. Bien. Hay una serie de reglas de normalización, ¿sí? Son reglas que nos evitan a nosotros que cuando nosotros estemos haciendo ese modelo entidad-relación o modelo relacional, ¿sí?, nosotros lleguemos o apliquemos redundancia, ¿sí?, para que la gestión de nuestra base de datos no funcione de manera correcta, ¿sí? O sea, son 3 reglas que existen que nos dicen a nosotros, ustedes hacen la discriminación de los atributos y los elementos, pero ustedes tienen que tener en cuenta esto para que eso funcione de manera correcta y que la información se gestione de manera adecuada y no haya retrasos ni pérdidas. Bien, entonces la primera forma normal, entonces tenemos que aquí que el objetivo es eliminar atributos multievaluados o compuestos. La regla consiste en que cada celda debe tener un solo valor atómico y cada registro debe ser único.
un ejemplo de un modelo entidad-relación. Si un cliente tiene un atributo teléfonos con varios números, ¿sí? Lo pasas a una entidad tabla. Entonces, por ejemplo, tenemos un teléfono, otro teléfono dentro de un mismo espacio. Entonces, hay que crear otra tabla que se llame teléfono con dos columnas que tenga el ID del cliente, el número 1 y el número 2. Me explico. Cuando ustedes tienen un campo que lo definen de esta forma, que no deberían definirlo así, ¿sí? Deben generar ustedes una tabla adicional dentro del modelo relación, ¿sí? Para poder registrar esos datos adicionales que ustedes están pidiendo del cliente. ¿Sí? Miremoslo así. Yo creo que así va a ser más fácil. Vamos aquí. Esta es como la forma más gráfica de poder mirar más o menos cómo se gestiona una base de datos. Entonces tenemos nosotros ID cliente, nombre, eh, apellido, edad, opa, edad, así. Coloquemos esto un poquito más grande. Así. Teléfonos. ¿Sí? Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5. El primero se llama Dewin Salgado. ¿Cuántos años tiene Dewin? 21. 21 años. Tiene el teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Uy, no me cogió los otros. Ah, sí, ahí están. Seríamos esto. Ve, qué raro. Bueno, es que le coloqué coma, pero no. Bueno, aquí es por lo que es. Esto sí ya es problema ¿del qué? Ya, del Excel, de cómo le estoy pasando los datos. El señor Jonathan. Jonathan Oviedo, ¿cuántos años tiene Oviedo? 25. 25. Entonces Jonathan tiene el 2, 3, 4, 3, 2, 1. Punto y coma. El 1, 2, 3, 3, 2, 1. ¿Sí? La señorita Andrea Rincón. Ah, ¿Cuántos yo años soy la tiene? mayor. ¿Cuántos años Ya tiene? me delineada. ¿Puedo mentir, profe? No, señora. Tengo 39. 39 años. Uy, hijo de madre. 876 89. Y yo me voy a agregar acá. Diego Duzán. ¿Cuántos años tengo yo? Yo tengo 32 años. Vamos a agregarle aquí punto y coma. Y vamos a colocar mi número. Tan, 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 tan. ¿Listo? La primera forma normal nos dice a nosotros lo siguiente. Tenemos nosotros una tabla en donde nos identifica quién es el cliente, tenemos el número, tenemos el nombre del apellido, tenemos la edad, pero tenemos un problema aquí en lo que es teléfonos. ¿Sí? ¿Por qué tenemos un problema aquí en teléfonos? Porque en teléfonos nosotros tenemos más datos, o sea, tenemos dos datos dentro de un campo, dentro de un espacio. La idea es que esto sea lo más limpio posible, ¿sí? Para que esto sea lo más limpio posible, lo que nos dice a nosotros es que vea, si usted tiene eso, entonces genere una tabla adicional, esta se llama clientes. Genere una tabla adicional en donde usted le relacione esa información de los teléfonos. ¿Listo? Teléfonos. Entonces, en esta identificación del teléfono vamos a colocarle un ID de teléfonos, ¿sí? ID de cliente,
Listo, continuemos. Entonces, les decía, para el desarrollo de la primera forma normal, tenemos nosotros esta tabla se llama clientes, ¿vale? Clientes tiene estos campos. Entonces tenemos el ID del cliente, el nombre, el apellido, la edad y los teléfonos. El primer problema que tenemos aquí es que en teléfonos nosotros tenemos más de un solo elemento dentro de un campo. Esto no es conveniente o no es de uso adecuado dentro de las bases de datos porque esta información no está limpia o no está registrada de forma atómica para poder determinar o para poder gestionar la información que tenemos nosotros ahí. ¿Qué nos dice esa primera forma normal? Que nosotros a partir de este campo que tenemos acá creemos una tabla adicional en donde nosotros podamos registrar esa información que tenemos ahí. Entonces, vamos a tener ID de teléfonos, dejémoslo así, perdón, así. Entonces, tenemos nosotros una tabla adicional que se llama teléfonos y vamos a hacer el registro. Entonces, vamos a colocar el primer ID de teléfono, ¿sí? Concerniente al primer cliente y vamos a tomar el primer valor. ¿Listo? Y lo colocamos aquí. ¿Vale? Para el segundo, entonces, tenemos el identificador de teléfonos 2, el ID del cliente que sería 1 porque pertenece al mismo primer cliente y aquí tomamos el otro elemento y lo ponemos acá. Es al revés, es así. Era como lo tenía hace un rato, así. ¿Listo? ID de teléfono 1, ID del cliente 1, teléfono 2. ¿Listo? ID de teléfonos 2, del cliente 2. ¿Sí? Tomamos el teléfono. Tomamos el segundo teléfono. ¿Listo? Hacemos lo mismo con el 3. Y hacemos lo mismo con el 4. En este caso, la tabla de arriba nos va a quedar más limpia, porque miren que ahorita en el campo de teléfonos que tenemos allá arriba, vamos a mirar cómo queda. Entonces, acá nosotros vamos a tener lo que sería el ID de teléfono. ¿Sí? Y aquí vamos a tener lo que es la llave 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Miren que aquí queda más limpio, porque aquí yo estoy identificando cuáles son los teléfonos que yo estoy registrando, estoy identificando a qué cliente pertenecen, ¿sí? Y estoy separando los datos que yo estoy necesitando y así me quedaría la tabla. ¿Sí? ¿Claro o no claro? Profe, es decir que en ID de teléfonos hace una compilación de los dos números. Correcto. En ID de teléfonos, él va a hacer un llamado a esta tabla en donde se identifica cuál es el cliente y esta información y va a tener los dos números que se están necesitando. ¿Sí? O sea, esta es la forma en que se debe almacenar la información. ¿Sí? No como la tenía anteriormente, sino así. ¿Sí? Porque así es más fácil gestionarla. En el caso de que esta persona que se llama Dewin Salgado de 21 años, ¿sí? Va a modificar el teléfono. Entonces, con la identificación del cliente, que es 1, con la identificación del teléfono que tenemos acá, que es 1, ya puede entrar al espacio de teléfono 1 o teléfono 2 y lo puede modificar de manera satisfactoria. ¿Sí? En el caso de Andrea Rincón, de 39, ¿sí? Que tiene el ID de cliente 3, el ID de teléfonos 3, entonces con esos dos llaves yo puedo saber cuál teléfono voy a modificar o voy a eliminar.
¿sí? Esto nos permite a nosotros que la información quede mejor estructurada, mejor organizada y que pueda facilitarse la gestión de la información. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? No, profe, está claro. Está bien, profe. Sí, Dewin también, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Bien, aquí tenemos la primera forma. Vamos con la segunda. Segunda forma normal. Entonces, el objetivo es eliminar dependencias parciales en claves compuestas. La regla, si una tabla tiene clave primaria compuesta, ningún atributo no clave debe depender de una sola parte de esta. El ejemplo, el modelo entidad-relación. Si es una relación pedido-producto, el precio unitario no depende del pedido, sino del producto. ¿Listo? Entonces tenemos en la tabla. Detalle pedido, tenemos la identificación del pedido, la identificación del producto, el precio unitario. El precio unitario depende solo del ID del producto. Ok. Lo que les está diciendo a ustedes aquí es lo siguiente. Vamos a este mismo ejemplo. Tenemos nosotros esta tabla aquí abajo. ¿Sí? Esta tabla que tiene aquí abajo, esta tabla que tenemos aquí abajo, tenemos nosotros aquí dos llaves, ¿cierto? Tenemos una llave primaria y una llave foránea. Lo que les está diciendo a ustedes es que ustedes tienen que identificar de forma correcta, de manera directa, cuál es la llave dentro de la tabla que le identifica a usted que ese registro es único e independiente, ¿sí? Acá hay una coincidencia, que el ID del cliente es lo mismo que el ID del teléfono, ¿no? Dentro del valor que tenemos nosotros aquí, pero el código es diferente porque son procedentes de diferentes tablas, ¿sí? Eso es lo que está queriendo decir, que ustedes identifiquen de manera correcta, de manera adecuada, cuando tienen unas llaves o tienen llaves de ese tipo. Yo aquí puedo generar lo que es una llave compuesta, que aquí también me serviría para poder generar ese ejemplo. Por ejemplo, ID, mm, usuario teléfono, perdón, cliente teléfono. Yo puedo generar esta otra llave, ¿sí? Y yo puedo decir que el ID es este, es este, es este y es este porque es la combinación de los dos. Lo que les quiere decir la segunda forma normal es que aparte que a pesar de que ustedes tengan diferentes llaves, esta es una llave compuesta, esta es una llave primaria y esta es una llave foránea, ustedes sepan identificar el registro de la información que ustedes tienen de aquí para acá, de cuál de estas llaves va a depender, ¿sí? Que sería de esta llave que tenemos aquí. ¿Seguros? ¿Claros? Sí, de buen, perfecto. Listo. Ahí ya tenemos la segunda. Gracias, Andrea. La tercera forma normal, eliminar dependencias transitivas. Un atributo no clave no debe depender de otro atributo no clave. Ejemplo, en cliente, si tengo un identificador de ciudad y el nombre de la ciudad depende del ID, más no del cliente. Por lo tanto, la ciudad debe ser de una entidad aparte. Ejemplo, ID de cliente, nombre y de ciudad, ¿sí? Entonces se debe crear una tabla aparte que diga ID de ciudad y nombre de ciudad, ¿sí? Para hacer la referencia al cliente y hacer referencia al cliente. Acá, ¿qué les está diciendo a ustedes? Les está diciendo a ustedes lo siguiente. Vamos a hacer esta, pero vamos a modificarle algo. Y de ciudad. Perdón, así. Dewin, ¿en dónde está? Ciudad, Dewin, porfa. Montería. Montería. Entonces digamos que el ID de Montería sea el 10. ¿Listo? Jonathan, ¿en dónde está? En Ibagué. Ibagué. Entonces digamos que Ibagué sea el municipio 30. La señorita Andrea, ¿en dónde está? Medellín, ¿no? Medellín.
Vale. Entonces digamos que Medellín sea el 45. Yo estoy en el Huila, entonces Pitalito Huila. Opa. Pitalito, que este sea el 132. ¿Sí? Miren que dentro de mi tabla de clientes tengo otra llave. Tengo otra llave que es concerniente a la ciudad. ¿Sí? Si conoces Yo Colombia. tengo. ¿Cómo? ¿Cómo, Jonathan? No, que es que no entiendo, digamos, el código sería, el que pasa es que no es 30. Bueno, igual es un ejemplo, ¿no? Sí, no, 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 son ejemplos, números aleatorios Ok, que yo coloqué ok. ahí, números que me inventé. Sí, no, es que estaba averiguando ¿cómo? En el Google Voice como para preguntar el código. Ah, ya, no, 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 es algo que me inventé nomás para el ejemplo. Es algo que me inventé nomás por el ejemplo. Entonces, miren, a lo que yo voy es lo siguiente. Se supone que ese ID de la ciudad es el código que identifica la ciudad dentro del país, que es Colombia, ¿sí? Acá se está colocando dentro de la tabla un identificador de la ciudad en donde está el cliente, ¿sí? Y adicionalmente se está colocando el cliente. Lo que les está diciendo a ustedes, esa tercera forma normal es que ustedes, por favor, evítense esto de aquí, ¿sí? Evítenlo, pero tienen que generar ustedes una tabla adicional que se llama ciudad. Van a colocar la codificación de las ciudades, 30, 45, de todas las ciudades que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? La embarré. Entonces este sería ID, y aquí, ciudad. Y ustedes simplemente en la tabla original remítanse al código que sea concerniente a la ciudad que ustedes están llamando o que ustedes están determinando. ¿Listo? Si nosotros complementáramos esta tabla, entonces sería de esta forma. Entonces, en la de abajo voy a colocar más ciudades. Entonces, por ejemplo, 12 para Cali, eh, 32 para Bogotá, ¿sí? Eh, 22 para Villavicencio. Ush, Villavicencio. Eh, 13 para Armenia, ¿sí? Lo que les quiere decir a ustedes es que ustedes tienen que tener una tabla adicional para todas las ciudades y lo único que hacen es que en la tabla principal o en la tabla donde se están registrando los clientes, ustedes lo único que deben identificar es el código concerniente a la ciudad que corresponda al usuario en donde está. ¿Sí? La facilidad que les va a dar es que ustedes no van a tener que redundar en más información, que es lo que hablamos nosotros hace un momento en la gestión de los datos, ¿sí? Y les permite a ustedes que con tablas independientes ustedes puedan agregar toda la información que ahí necesitan y miren la forma en que se va a gestionar. Esas son las tres reglas de poder normalizar una tabla de un modelo relación en eso que nosotros estamos desarrollando. ¿Sí fue claro eso último? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Dewin y Jonathan, todo bien, ¿no? Sí, profe, todo bien, comprendo. Perfecto. Dewin también, listo, gracias, Dewin. Esas son las reglas que se deben ustedes basar para esto, ¿listo? Este sería el contenido que ustedes necesitan para poder desarrollar esto que tenemos aquí. Ahora, como ustedes les están pidiendo un documento, no sé si necesiten ustedes esta tabla, ¿se las envío? Sí, profe, para tener una guía. Listo. Espérenme, lo ubico aquí en el escritorio. Esto, digamos, formas normales. Bases de datos. Y lo voy a enviar de una vez, porque si no, después me olvida. Me conozco y después me olvida.
Enviémoslo de una vez. ¿Dónde está el escritorio? ¿Dónde está el WhatsApp de ustedes? Permítanme un segundito. Toca de una vez que nos me olvida. Listo, ahí está. Bien. Como a ustedes les está pidiendo un documento, hay diferentes herramientas para poder generar estos gráficos. Entonces, el primero que ustedes ya conocen es este que se llama Draw.io. Ustedes entran a la página, ¿sí? Acá está todo lo que tiene que ver general y acá hay uno que es relación de la entidad, donde ya están aquí los gráficos. ¿Listo? Que ese fue el que yo utilicé para poder hacer la clase del día de hoy. También si ustedes tienen una cuenta de correo Gmail, dentro de todas estas aplicaciones que hay, acá hay una que también es de Draw.io. Vamos a ver si la encuentro. Bueno, yo miro bien esa parte, porque yo también la utilizaba aquí. Y la ventaja es que esta les queda directamente vinculado con sus cuentas de correo y les queda almacenado en la nube, obviamente si tienen espacio. Changos. Pues mira, a ver, yo la busco por acá. Draw.io. Google. Aquí está. Bueno, ustedes la pueden instalar. ¿Listo? La instalan, la aceptan y ustedes ya lo pueden colocar directamente con su Drive y ahí la pueden gestionar. ¿Listo? Tal cual. Entonces mire que aquí ya me dice que me aparecen aplicaciones. Vamos a ver si quedó. Bueno. O la otra es entrar desde Drive. Miren, aquí en más, aquí ya está. ¿Listo? Aquí pueden generar ustedes todo el entorno para poder generar el grafo y a ella les queda directamente vinculado con sus cuentas de correo Gmail, ¿vale? Y les funciona de manera perfecta. La herramienta como tal que se utiliza a nivel profesional para poder generar esos gráficos, eso está dentro del texto que ustedes tienen en la plataforma. ¿Listo? Aquí les explica a ustedes de qué manera ustedes pueden instalar, ¿sí?, el entorno de trabajo que ustedes van a necesitar de aquí en adelante. ¿Sí? Ahora, esta evidencia la pueden hacer en Draw.io o la pueden hacer aquí. En Draw.io la ventaja es que ustedes pueden hacer las dos. Acá, si no estoy mal, solo se puede hacer el modelo relación. Lo que ustedes van a instalar en el entorno de trabajo, van a instalar MySQL, ¿sí?, que sería la herramienta de diseño, o como un sistema gestor de bases de datos, ¿no? Entonces, aquí está toda la información de cómo lo descargan, necesito que lo instalen, ¿vale? Y toda esta información. Yo lo tengo instalado. Aquí está, MySQL Workbench. A ver si ahora está en algún momento. Aquí está. Van a poder ustedes generar aquí el modelo, ¿sí? Y lo van a poder crear. Bien. En la siguiente clase nos vamos a centrar, aquí está todo lo que estamos mirando nosotros allá, ¿no? Entonces aquí están las tablas, las agregan los elementos y demás. En la siguiente clase nosotros nos vamos a centrar en hacer el diseño aquí y vamos a empezar a agregar cada uno de los elementos. ¿Listo? ¿Qué necesito yo para la siguiente sesión? Que hagan las evidencias, háganlas en Draw.io o si quieren hacerlo por acá, ¿vale? ¿Sí? Pero sí necesito que ustedes lean esto, cómo funciona y lo tienen que instalar para que podamos ir a lo que viene en la siguiente sesión. ¿Bien? ¿Tienen preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes de lo que tienen que hacer? No, profe. ¿No? ¿Los demás? ¿Todo claro? No, profe, todo bien. Ujú. Pilas, los necesito pilas O con sea, esto. vamos a trabajar con MySQL, ese será el gestor de base de datos con Sí, el que... señor. Sí, señor. A partir de la siguiente clase vamos a trabajar con este. El diseño del modelo relacional lo pueden hacer aquí, sí, pero para con eso van a tener MySQL. que leer
Sí, señor, para eso van a tener que leer esto que hay acá. Háganlo porque Listo. con eso vamos a entrar con una base un poco más arriba en la siguiente clase. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito más avanzado en lo que es el funcionamiento de esto. Para la evidencia lo pueden hacer por Drovio, que es el que yo utilicé para la sesión, ¿sí? O pueden hacer el modelo relacional aquí. Pero no olviden que una evidencia es modelo entidad-relación y la otra evidencia es modelo relacional. ¿Vale? Profe, una pregunta, si yo ya había hecho, pues en la actividad, esa anterior que yo digo que ya había hecho eso en la otra aplicación, ¿tengo que hacerlo en MySQL para que me quede guardado y hacer la otra actividad que usted dice la próxima semana o no es necesario? Pues yo le recomendaría que lo haga. Hágalo así como lo está haciendo para que con eso se vaya adaptando y vaya mirando qué es lo que tiene que hacer. Ah, bueno, profe, listo. Vaya adaptándose. O sea, yo necesito que para la siguiente clase ustedes ya tengan instalado MySQL, que yo les voy a explicar cómo funcionan para hacer esas relaciones y cómo se hace esa prueba de esa base de datos. ¿Listo? De ese gráfico. ¿Listo? Sí. Muchachos, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. No, profe, gracias. Buena noche. Sí. Vale, lo noté como desanimado. Vale. Los demás, ¿todo bien? Entonces, si no es más, muchachos, dejamos así. Nos vemos ya la próxima semana. No, profe, no desanimado, Bueno, no, pues sino que tengo como que, lo que dije, pues al menos ya estoy terminando de organizar unas cosas de la guía 5 y sí, me toca comenzar con esto porque, pues donde me atrase, digamos que lo de atrás no hay lío porque es muy teórico y lo entiendo porque ya lo vi en el anterior tecnólogo en el que me retiré, pero en este, digamos que a partir de ahora lo que me está empezando a explicar. Sí, pues por eso estoy como asistiendo a todas las Y aquí, clases y tal. y Entonces, aquí si le comienza. parece, profe, si le parece, voy a dejar como pausada la guía 2 y la guía 3 y ya hice como unas cosas de la guía 4 pero que son de comunicación, no son nuestras, ¿sí? O sea, son transversales. Ahora, pienso dejar esto como pausado mientras me logro como quedar ajustado con lo que llevamos de la guía 6 y ahí sí me devuelvo a la guía 2. Pues es mi Sí, idea. niveles desde las 5 y 6. 5 y 6 sí, ya tengo parte de las 5 me faltan algunas de las 5. Eso, 5 y 6 y de ahí ya vaya para atrás, porque las 6 apenas Listo. iniciamos hoy. Sí, sí, no, y el lunes pasado nos tuvimos algo de cómo, de cuidado personal, bueno, del De cuerpo. SST. Ajá. Sí, sí, ok. Bueno, profe, gracias y buena A noche. ustedes, Yo muchachos, le voy a comentar porque estoy buscando alianzas, ¿sí? Entonces, tan pronto sea más confirmado, le comento. hágale, yo estoy pendiente. Me escribe, Listo, yo gracias. estoy pendiente. ¿Listo? Muchachos, gracias a ustedes por su asistencia y participación de hoy. Así sí se hacen chéveres esas clases cuando participan. Gracias. gracias, profe. Buena noche Ok, para profe, gracias. todos. Que descansen. Chao.